Hola, bienvenidas y bienvenidos al taller Tejamono. Acá es el lugar en donde ocurre la magia con los hilos. Tinturamos a mano fibras naturales con nuestros tintes ecológicos y hoy les vamos a mostrar un poco de cómo es nuestro proceso. Lo primero que vamos a hacer es preparar las fibras. Acá tenemos una madeja de algodón, acá tenemos una madeja de lana. Las tenemos que preparar por separado, entonces vamos a hacer primero la de algodón. Estos son los auxiliares que se utilizan para preparar la fibra. La fibra nos tiene que cambiar de pH para que nos reciba el color. Todo tiene una fórmula, todo lo hacemos según el peso de la madeja. Siempre tenemos los mismos pesos, 50 o 100 gramos en el caso del algodón. Entonces eso nos indica la cantidad de auxiliares que necesitamos utilizar. Para una madejita vamos a pesar 1 gramo, que es lo que se requiere de cada uno de los auxiliares. En agua caliente los vamos a disolver para que se impregne bien la fibra y la podamos preparar para que nos reciba el color. Bien, Aleja, ¿y ahora cuál es el siguiente paso que tenemos? Ahora vamos a preparar el color. Entonces elegimos de acá de nuestros tintes qué colores vamos a elegir. Entonces pues supongamos vamos a hacer un color violeta. Entonces yo elijo uno de mis colores rojos y un azul. Bueno, vamos con el azul clarito. Y lo que voy a hacer es pesar acá. Entonces pues como no es mucha fibra la que tenemos, voy a pesar poquita cantidad para sacar un color más o menos medio. Entonces voy a pesar acá 0, eso, y voy a terminar para completar 1 gramo. Esta es la combinación para hacer un color, ¿no? Sí, es la fórmula que estoy usando, una fórmula así como muy a ojo. Y ahora con un poquito de agua caliente ¿Qué cantidad de agua le pones? poquita para que no se nos vaya a quedar muy aguado, porque entre más agua pues el color también queda clarito. Estos son mordiente y fijador. El mordiente es la sal. Para el caso del algodón utilizamos sal, y un fijador que nos va a ayudar a que el color perdure en la fibra. Perfecto. Se le echo acá mismo. La cantidad de sal o que le pongas va a depender de la cantidad de agua. De color, de intensidad del color. Entre más oscuro, más sal. Y más fijador. Entre más clarito, menos sal, menos fijador. Entonces ya aquí está el color listo para aplicar sobre la fibra. Y ahora vamos a hacer... La voy a escurrir para sacar el exceso de agua y que nos reciba ahora sí el tinte. Siempre utilizamos implementos de acero para que el tinte no los dañe. Entonces ahora se la voy a aplicar así como muy esparcidita para que nos haga unas manchitas. Y ella se va también abriendo. Aquí es donde hacemos como este tipo de tonalidades y efectos Sí, en el hilo, ¿no? Sí, únicos porque muchas veces este color pues puede que no nos quede exacto, y encima la distribución pues a veces también cambia un poquito. Las chispitas. Para las chispas de nuestro hilo y darle un tono diferente. Que a esto lo que se refiere, Aleja, con que son únicas, ya que nunca vas a tener la misma trama al aplicar el color.
Y las chispitas también se van a mezclar entre ellas y dan también unos colores cuando se cocina. Y ahora le vamos a aplicar el Mordiente, que es sal común. Esta se la aplica al final y directo porque le aplicó lo de las chispitas, no tenían este mordiente, así que debe aplicárselo encima. Lo vamos a poner a calentar con vapor para que el color termine de ¿Cuánto fijar. tarda esto? Lo podemos dejar unos 20 minutos para que se termine de cocinar. Listo, Ale. ¿Y ahora qué vamos a hacer aquí Pues en ahora- este proceso? Ahora vamos a lavar el hilo. Entonces vamos a sacarle el exceso de color. ¿Durante cuánto tiempo lo lavas, Ale? Hasta que el agua ya no se vea con tanto color. Que ya empieza a salir un poquito transparente. Siempre va a salir un poquito de color. Pero cuando ya se ve que sale más clarito, ya se deja de lavar. Ahorita en el otro proceso, en el suavizado, ella igual vuelve y suelta otro poco de color. Entonces ahí ya con eso es suficiente. Y ahora viene... Ahora vamos a hacer la parte del suavizado. Entonces vamos a utilizar otros auxiliares, que estos son también que nos ayudan a fijar mejor el color y también a que se suavice. Y en agua caliente voy a sumergir unos también 15 minuticos, es suficiente. Bien, y aquí ya tenemos nuestra linda y hermosa madeja ya terminada y tinturada. Aleja, cuéntanos un poco acerca de que este jamón, cuánto tiempo lleva y ser la única persona en tinturar en Colombia, así que nada, cuéntanos un poco. Bueno, el siguiente jamón ya llevamos 6 años trabajando, vamos para nuestro 7º año ahorita a mitad de año y pues hasta el momento somos la primera y única marca Indie Dyer de Colombia. Todavía no hemos encontrado otra marca que se dedique a hacer esto mismo, pero sí estamos tratando de crear escuela con nuestros talleres y con algunas experiencias de tintura que hacemos a veces aquí en el taller o en otros lugares también. Para eso, para incentivar un poco que la gente quiera, además de tejer y además de utilizar los hilos en sus proyectos, pues que también se animen a tinturarlos y a darles colores en sus casas, porque pues es un proceso que se puede hacer también en casa, lo hemos hecho incluso hasta virtual, entonces Wow. Es muy bonito. Qué lindo. Además, lo hermoso de conocer y saber de dónde, cómo funcionan nuestros hilos, los colores y todo lo demás. Esa es la forma artesanal de tinturar un hilo, que poco sabemos de dónde viene y cómo funciona. Así que gracias, Aleja, por mostrarnos esto. Y nada, la iniciativa de enseñarle a las personas es muy agradable para que aprendamos cómo funciona. Y saber de que detrás de la hechura de algo tejido hay un trabajo también largo, como ya se dieron cuenta con el tutorial. Así que nada, mil gracias, Aleja. Les invito al siguiente tutorial porque vamos a hacer algo lindo con esto, ¿de acuerdo? Así que nada, Gracias Gracias. a ti por venir. nos vemos en el siguiente tutorial. Chao. Chao.